Todos nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas a qué vinimos a este mundo, para qué estamos acá, cuál es la idea de esto, o sea, para qué, o sea, literal, si uno viene a morirse o qué, o... Todos nos hemos preguntado eso. Otros dicen que bueno, que la único que vinimos es a ser felices, otros dicen que, bueno, todas esas teorías que hay. Pero entonces yo tengo un concepto, digamos que para mí abarca todo eso y es el nivel de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Simplemente es la capacidad que tenemos de estar en el presente, de estar en el ahora, de estar en este momento, en este instante, de cómo podemos gestionar y sentir y vivir cada una de las cosas sin estar apresurados por el futuro ni frustrados por el pasado, sino siendo totalmente capaces de eso, de vivir en conciencia. Entonces, aquí viene esta pregunta que todos nos debemos hacer en algún punto de nuestras vidas y es, ¿qué estamos viendo? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué estamos viendo? Porque dice, solo estás viendo el reflejo de lo que tú crees que eres. Entonces, ¿qué pasa? Que uno muchas veces cree que, o sea, ve las cosas al revés. Uno cree que la vida está en contra nuestra, que la vida no quiere que nosotros progresemos o que estamos pagando un karma o que cualquiera de esas ideas y esas cosas que han pasado por nuestra cabeza en donde nos hace creer que simplemente eso es por azar, que en algún punto de nuestras vidas nos dijeron que eso tenía que ser así por alguna razón y punto, pero en realidad todo es resultado de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros vemos hacia afuera, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, o sea, todo simplemente es un espejo de quiénes somos nosotros. Entonces, qué pena. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es cómo podemos lograr gestionar este tipo de cosas en nuestras vidas, cómo podemos empezar a entender que nada pasa por casualidad, que nada pasa porque o un alma suprema o lo que queramos creer dice que tenemos que vivir eso por azar y ya. No, eso es resultado de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de todo aquello que nosotros creemos que somos. ¿Cómo así? Si nosotros creemos que somos personas exitosas, eso mismo vamos a ver en nuestras vidas. Si nosotros creemos que somos fracasados, que somos débiles, que nos va mal en el amor, que nos va mal en los trabajos, que nos va mal en X o Y cosa, eso mismo va a pasar con nosotros. Y muchas veces nos enfocamos en preguntarnos por qué o intentar resistirnos a eso que estamos viviendo, pero en realidad la única manera de superar eso, de trascender eso, es enfrentándolo, es entendiendo que eso está ahí por algo, que simplemente es la vida dándonos una alerta, que simplemente es la vida diciéndonos que ahí es donde tenemos que trabajar específicamente. Entonces, aquí viene un texto que les voy a leer que dice: ¿te has sentido incompleto sabiendo que has llegado a donde quieres lograr lo que quieres, pero que después de eso siempre va a haber algo mejor que puede hacerte sentir como crees que puedes sentirte? Es un poco confuso, suena un poco a trabalenguas, pero básicamente lo que dice, no sé si alguna vez han tenido el sueño de ir a ver la Torre Eiffel y desde chiquitos creían que la iban a ver y juepucha, sus vidas iban a cambiar y llegaron, la vieron y dijeron ¿cómo va? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Después de cumplir este sueño, ¿qué sigue? O después de comprarme el carro que quería, ¿qué sigue? O después de facturar X o Y, ¿qué sigue? Y siempre vamos por la vida creyendo que somos definidos por nuestras metas, por nuestros objetivos, pero en realidad no es así, porque pues básicamente lo único que nosotros estamos haciendo es viviendo en el futuro y dejándole las cosas externas a la vida que definan quiénes somos nosotros. Entonces dice, en la cima de la montaña solo vas a experimentar lo que seas capaz de llevar a la cima. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que tú trabajes duro, por más de que tú la des toda, por más de que tú seas la persona más exitosa del mundo, si durante ese proceso tu mindset, tu mentalidad, tu forma de pensar, tu interior está en escasez, eso que tú llegues a la cima y que tú lleves a la cima va a ser escasez. Simplemente vamos a ratificar todo eso que somos en cualquier área de nuestras vidas. Entonces todo eso que nosotros pasamos simplemente es resultado de lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? Entonces por más de que trabajemos duros, por más de que estemos aquí queriendo resultados y queriendo lograr muchas cosas y la vida de nuestros sueños y vivir en propósito y tener lo que queramos tener y vivir de nuestras pasiones y ser nuestros propios jefes y todas esas cosas que sí buscamos, que realmente eso es lo que queremos todos internamente, pero
muchas veces dejamos de lado la intención, dejamos de lado el interior de nosotros como seres humanos, como personas, dejamos de lado el trabajar en nuestro desarrollo personal, en nuestra mentalidad, en nuestro sentir, en nuestra visión, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todas esas cosas que nos definen realmente, que no, o sea, a nosotros no nos define nada externo, a nosotros no nos define la casa, el carro, los seguidores, los views, nada de eso nos define a nosotros. Sí nos define cómo nos sentimos y cómo nos vemos frente al mundo. Entonces, aquí dice, la vida siempre es más inteligente que tú. Lo que sea que tú estás viviendo en este momento del ciclo de tu vida, deja de resistirte a eso, porque lo que te resistes persiste. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Personas que sufren en el amor y dejan de creer en el amor porque creen que así van a dejar de sufrir. Parce, simplemente estamos ratificando eso que estamos viviendo. Entonces estas personas, en vez de resistirse a sentir estas cosas, lo que deberían hacer es trabajar en eso para trascenderlo, para superarlo. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa en cualquier área de nuestras vidas, en la económica, en la profesional, con los amigos, con la familia, con todo. Si hay cosas que se siguen repitiendo, porque pónganse a pensar ustedes internamente, ¿qué es esa parte de nuestra vida que sigue y sigue y sigue y sigue repitiéndose y uno no entiende por qué? Y uno cree que, no sé, si sufro en el amor, entonces mejor dejo de creer en el amor. O me vuelvo un fuckboy o una fuck girl o me vuelvo X o Y para que eso no me vuelva a suceder. Y en realidad no es así. En realidad lo que nosotros tenemos que buscar es atacar esa raíz, buscar la raíz de esas cosas que nos hacen sentir y repetir esos patrones para dejar de vivirlos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar de resistirnos. Como les decía en la mentoría pasada, tenemos que detenernos un poco. La única manera de superar esas cosas es en la quietud. Es entendiendo que tenemos que mirar es para adentro, no hacia afuera. Es entendiendo que lo que nos sucede al exterior, lo que las personas supuestamente nos hacen, porque nadie nos hace nada, lo que supuestamente nos hacen sentir, nadie nos hace sentir nada. Nosotros decidimos cómo ver eso. Es una percepción del mundo, simplemente es un espejo, simplemente es lo que las personas están reflejando de nosotros. Entonces, si yo estoy sufriendo por X o Y razón, tengo que analizar qué son esas razones por las que estoy sufriendo y trabajar en ellas. No más, o sea, no tengo que resistirme a ellas, ni echarle la culpa a los otros, ni victimizarme yo mismo, no. Simplemente, como les decía, es una alerta. Simplemente la vida nos está poniendo una alarma donde nos está diciendo, hey, ahí es donde tienes que trabajar. Hey, cuidado con ese ladrillo, te vas a volver a caer con ese ladrillo. Tenga, se vuelve a caer con el mismo ladrillo. ¿Por qué? Porque creen que tienen que huirle al ladrillo, pero no, siempre van a haber ladrillos en el universo, en el mundo, en nuestras vidas, y lo único que tenemos que hacer nosotros es aprender de ese ladrillo y saber cómo trascenderlo y saber cómo pasar ese ladrillo para no volvernos a caer con él. ¿Listo? Entonces, aquí viene este tema que yo lo puse de esta manera y es, ¿el árbol se emputa cuando es invierno? No. El árbol no se pone rabón porque, qué mierda, otra vez invierno, se me van a caer las hojas y voy a chupar frío todo el invierno, qué mamera. No, el árbol no está pensando en eso. El árbol está en el ahora, está en el presente, está disfrutando ese proceso de su vida, porque él no lo ve como una circunstancia desfavorable para sí. Simplemente hace parte de ese proceso, simplemente hace parte de ese crecimiento que tiene él, de esa vida que él vino aquí a experimentar. Entonces el invierno va a existir, así mismo como en nuestras vidas van a existir sucesos y momentos que nos van a hacer más fuertes y nos van a ayudar a crecer y nos van a ayudar a ser mejores personas y nos van a ayudar a realizarnos de la manera en la que queremos realizarnos. Pero ¿qué pasa? Eso no sucede cuando nos resistimos al invierno, cuando nos resistimos a sentir calor en el verano. Eso no pasa cuando nosotros no somos lo suficientemente capaces de afrontar ese estado de nuestra vida, ese lapso de tiempo de nuestra vida para poder trascenderlo y pasarlo y disfrutarlo, porque es que no son, o sea, dejemos de ver este tipo de cosas como como un castigo. La vida no nos pone castigos de nada, la vida es, como decía ahí, es supremamente inteligente. La vida lo único que quiere es que nosotros podamos crecer y podamos ser mejores y encontrar esa mejor versión que tenemos nosotros mismos. ¿Listo? Entonces aquí viene este tema que es el dolor versus el sufrimiento. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase cliché que dice, el dolor es momentáneo, ¿qué? ¿Cómo es que es? Se me olvidó. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Bueno,
¿Qué quiere decir eso? El dolor sí o sí lo vamos a sentir, el dolor sí o sí vamos a tenerlo en nuestras vidas siempre. El dolor en cualquier punto de nuestras vidas va a existir, pero depende de nosotros sufrir o no. Depende de nosotros quedarnos en ese sufrimiento, depende de nosotros quedarnos en ese dolor y estar ahí resistiéndonos a ese dolor. Y ahí es cuando sufrimos realmente, ahí es cuando la vida no tiene sentido porque no buscamos la manera de verle el lado bueno a esto. O listo, no, puede que no tenga un lado bueno, puede que, pucha, ¿qué tiene de bueno que se me haya muerto mi mamá? En ese momento puede que no, pero depende de mí si durante 50 años que dure mi vida después de eso voy a sufrir por eso, ¿sí? Duele, claro que duele. Pero resistirme a eso, güey, puta, ¿por qué se murió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me quebré? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué tal cosa? Parce, cuando nos resistimos a ese dolor, que sí duele, es evidente, es cuando sufrimos. Entonces lo que tenemos que aprender es a trascender eso, tenemos que aprender a entender que eso hace parte de nuestras vidas, que ese es el invierno por el que tenemos que pasar para llegar a la primavera, para poder disfrutar de un buen clima, para poder disfrutar de vernos florecer a nosotros mismos. Y por eso es que la vida es tan inteligente, la vida realmente es maravillosa. O sea, si dejáramos de resistirnos a todo eso que creemos que es malo, a todo eso que creemos que no nos corresponde, que no nos favorece, que no nos hace sentir bien, que no nos hace sentir esas expectativas que tenemos. Por eso dice acá, el dolor solamente es el miedo acumulado en grandes expectativas, porque a grandes expectativas, grandes desilusiones. Entonces, cuando nosotros estamos pensando constantemente en que todo tiene que ser color de rosa, en que todo tiene que ser primavera, en que todo tiene que ser maravilloso, pues parce, sufrimos porque no va a ser así. El invierno va a llegar en algún punto de nuestras vidas y lamentablemente no podemos hacer nada frente a eso. Lamentablemente no depende de nosotros si sucede o no. Depende de nosotros es cómo gestionemos y cómo sintamos eso en ese momento. La única manera de sentir que vales más y que puedes ganar más es siendo más y dando más. Y ahí la solución es, el amor. ¿Listo? La única manera en la cual nosotros vamos a sentir que eso vale la pena, que ese invierno vale la pena, que ese dolor vale la pena, es cuando ponemos amor en cada una de las cosas que hacemos, ¿sí? Por eso es que acá dice, la única manera de sentir que vales más y que puedes ganar más es ser más. ¿Por qué? Porque cuando nos victimizamos y nos quedamos en ese dolor, cuando sufrimos constantemente, cuando no vemos lo que hay después de esto, es cuando realmente no le entendemos el sentido a esas cosas que estamos viviendo, no le entendemos el sentido al invierno por el que estamos pasando. ¿Listo? Entonces por eso habla de que el amor es la única manera en la cual nosotros podemos superar eso. Nosotros podemos entender que somos más que simplemente un invierno, que somos más que simplemente un sufrimiento, que somos más que una quiebra económica o lo que quiera que llegue a nuestras vidas. Entonces cuando entendemos eso, cuando entendemos que el amor es lo único, que cuando lo das más, puedes dar más, y así cuando más impacto generas, ese impacto es dinero. ¿Qué significa esto? Básicamente quiere decir que cuando yo quiero amor, yo tengo que ser amor. Y el amor es lo único en nuestras vidas que es capaz de ser más únicamente cuando se entrega más. Es un poco complejo, pero ¿qué quiere decir? Simplemente que nos expongamos, simplemente que entreguemos todo lo que nosotros hacemos desde el amor. Entreguemos todo como todo este potencial que tenemos interno hacia el mundo, desde el amor, desde dejar del egoísmo a un lado, ¿sí? Dejar de pensar que todo debería girar en torno a nosotros y empezar a entender que todo sucede por un propósito más grande y que nosotros, la única manera en la cual nosotros podemos encontrar ese propósito de vida y encontrar que realmente es lo que queremos para nuestras vidas, es hacer cada una de las cosas desde el amor. Entonces por eso dice que aquí el amor es el único que cuando lo das, más puedes dar, ¿sí? Es como yo pongo siempre este ejemplo, y es como una represa. La represa, la única manera para que entre más agua a la represa es abriéndola y que el agua fluya. Es lo mismo que sucede con nuestras vidas. Cuando nosotros entregamos todo con amor, es la única manera en la cual podemos dar más amor al mundo. Y dar más amor al mundo quiere decir tener más impacto. Y entre más impacto generemos al mundo, más dinero vamos a generar. Que sí o sí todos estamos buscando eso en este momento. Todos estamos buscando cómo poder ratificar eso que hacemos y que se vea reflejado económicamente.
porque no, o sea, no nos vamos a mentir, aquí nadie está haciendo todo esto por amor al arte y ya. Sí, qué chimba hacerlo por amor al arte y ya, pero pues de qué vivimos. Entonces eso también se va a ver reflejado en nuestra abundancia, en el dinero, básicamente. Entonces dice que el dinero es solo el impacto bien dirigido. Por eso el consejo es, pierde el miedo a aportar valor y exponte. ¿Listo? Entonces, simplemente queremos más dinero, queremos resultados, queremos todo eso que soñamos, queremos todas esas cosas que la vida nos ha puesto en nuestro corazón para obtenerlo. Sí, pero entonces, ¿cuál es la única manera? Generar impacto. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, la metodología siempre gira en torno a entregar valor, a entregar todo eso que sabemos que somos, todo eso que nuestra experiencia de vida nos ha llevado a ser hoy quienes somos y enseñárselos a otros, entregarle ese impacto y ese valor a otras personas para que esas personas también lo puedan lograr. Y sí o sí, eso se va a ver reflejado en resultados. Básicamente es así. Entonces, la única manera de exponernos es darnos el permiso. Entonces, bueno, aquí yo creo que ha sido un poco confuso y ustedes dirán, bueno, es todo eso que tiene que ver con el propósito de vida, pero básicamente todo va conectado, todo va de la mano, ¿sí? O sea, cuando entendemos que todo sucede por algo, cuando entendemos que dejamos de sufrir, cuando vemos que no tenemos que guardar expectativas, cuando entendemos que los resultados nos van a ayudar a poder sentir realización, cuando entendemos todas estas cosas, entendemos que vamos en camino hacia algo, ¿sí? Pero el propósito es más allá de los resultados. El propósito no es únicamente tener dinero y ya. No, el propósito es poder lograr vivir en esa plenitud de saber de que uno está haciendo algo con su vida en este momento. Entonces, ¿cómo encuentro ese propósito? Dándome el permiso de qué, de hacer lo que me gusta, de hacer lo que amo, de hacer lo que me apasiona, de hacer lo que yo sé que me hace feliz y que por lo cual yo podría hacer por el resto de mi vida. Yo creo que todos los que han hablado aquí conmigo en algún momento, yo les he hecho esa pregunta de ¿qué harían ustedes si el dinero no existiera? ¿Qué harían ustedes si no tuviera, o sea, si fueras millonario y no tuvieras problemas económicos? Y todos en algún momento de nuestras vidas lo tenemos claro, simplemente creemos que el propósito tiene que ser monetizable, y sí lo es, pero no lo vemos como un concepto de profesión. Entonces creemos que el propósito es ser, por ejemplo en mi caso es ser filmmaker, y ese es mi propósito de vida, entonces yo tengo que ir tras de eso, pero en realidad no. Yo durante toda mi vida, se lo decía a uno de ustedes el otro día, yo durante toda mi vida he hecho esto y nunca me habían pagado por eso. Pero yo siempre estaba ahí presto para entregarle valor a las personas y entregarle esa parte de mí que me apasionaba a mí, que era el desarrollo personal, la motivación, el poder apoyar y ayudar a otros, el servicio, etcétera, etcétera. Ni nunca me pagaron por eso, pero yo siempre lo hice. Y de alguna manera yo sabía que ese era mi propósito de vida, pero nunca creí que podía vivir de eso, hasta que llegué y me di cuenta que vivir en propósito trae los resultados, no al revés. Yo creía que algún día cuando tuviera X o Y resultados, cuando tuviera todos estos resultados, iba a poder hacer eso. Entonces yo creía que me podía validar con el dinero, que me podía validar con las cosas externas que tenía, con viajar por el mundo, con que me pagaran las mejores marcas, etcétera, etcétera. Y ahí sí le iba a poder decir a las personas cómo poder luchar por sus sueños. ¿Por qué? Porque ya los había hecho, pero no era así. En el momento en el que yo entendí que yo tenía que entregarle a las personas el valor de lo que la vida me había entregado a mí, ahí fue que empecé a vivir en propósito. Y ahí fue que empecé a tener resultados, porque me di el permiso. Entonces dice, la única manera de entrar en propósito es esa. Solo así descubrirás si es lo que de verdad te apasiona. Entonces ahí viene una analogía que yo hago siempre, y es que no tenemos que ser como las moscas. ¿Cómo así? Si las abejas les dijeran a las moscas lo bueno que es estar en la miel, las moscas dejarían de estar en la mierda. Y eso es lo que lamentablemente nosotros no hemos visto en nuestras vidas, y es que muchas personas viven en la mierda porque no hay otras personas, no hay otras abejas que sean capaces de decirles que hay un camino mejor. Y eso es exponerse, eso es darse el permiso, eso es permitirse a uno servir a otros y hacerlo desde el amor. Es poder permitir que el libro de tu vida, la experiencia que tú has pasado, todas esas cosas que a ti te han forjado y que te han hecho hoy quien eres, es lo único que te valida a ti y lo único que te va a permitir a ti ayudar a otros, ¿sí? Porque por más de que tú estudies, por más de que tú tengas mucho conocimiento, lo único que ha sido aplicable en tu vida ha sido tu experiencia de vida, y eso es lo que realmente tú le puedes entregar al mundo.
Entonces, cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que te puedes dar el permiso de exponerte, ahí es cuando llegan los resultados. ¿Listo? Entonces, viene esta pregunta. ¿Suena fácil? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no simplemente me expongo y ya? ¿Por qué no simplemente le digo a las personas X o Y cosas? ¿Por qué existen esas cosas que no me permiten hacerlos? Y es miedo puro. Básicamente es eso. Simplemente es miedo. Simplemente lo disfrazamos de muchas cosas. Lo disfrazamos de un mañana lo hago. Lo disfrazamos de un no, eso no es para mí. Lo disfrazamos de no, pero ¿para qué hago esto si pues realmente eso solo me sirve a mí? Si eso no me va a dar de comer o X o Y cosa. Pero todos dentro sabemos que eso es lo que realmente tenemos que exponerle al mundo. Pero simplemente es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso. Miedo al que dirán. Miedo a perder. Eso es físico miedo. Simplemente creemos que si hacemos eso se van a burlar de nosotros o van a creer que no somos lo suficiente o van a creer que todavía le falta mucho conocimiento a esa persona para poder exponerse. Entonces nos comparamos con otras personas. O si hemos logrado muchos resultados, creemos que cuando me expongo y cuando trato de servir y trato de vivir en ese propósito voy a perder todas esas cosas. ¿Por qué? Porque voy a dejar de validarme por esas cosas externas. Y es ahí cuando empiezan a entrar miedos y son excusas limitantes que simplemente no nos permiten exponernos, simplemente no nos permiten ser lo que queremos ser y entregarle al mundo el valor que queremos entregarle. ¿Listo? Entonces, ¿cómo dejo de sentir miedo? Teniendo un plan. ¿Listo? Plan y propósito es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque confundimos como el propósito de vida con para dónde vamos, con qué queremos lograr en la vida. Pero entonces el plan de vida es conectar con tu mejor versión. ¿Qué significa esto? Que tus metas y objetivos dejan de ser un fin y se convierten en un propósito, en un proceso, intención y presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros simplemente tenemos que trazar metas, creo que se los decía en la mentoría pasada, simplemente tenemos que trazar nuestras metas, simplemente tenemos que poner nuestros objetivos en ese punto de la vida a mediano, largo o corto plazo y ya, ponerlos en ese momento, ponerlos allá y definir para dónde vamos. Los destinos, las metas, están definidas para marcar la ruta. Simplemente nosotros tenemos que saber para dónde vamos para así empezar a vivir en un propósito. Empezamos a entender que todo lo que hacemos día a día es con un propósito mayor. Dejamos de hacer las cosas por hacerlas, dejamos de hacer las cosas sin entender para dónde vamos, dejamos de hacer las cosas porque otros nos dijeron, dejamos de sentir miedo, dejamos de sentir todas esas cosas que no nos permiten llegar a eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos definido el objetivo. Entonces, si mi objetivo es cambiar millones de vidas en el mundo, llenar estadios y poder dar testimonios y dar charlas para personas que luchen por sus sueños y poder decirles eso que yo he logrado y eso que yo quiero lograr y eso que yo quiero hacer en las demás personas, pues ahí entiendo que día a día tengo que hacer las cosas por ese propósito. Y deja a un lado el miedo, dejo de sentir miedo por el que dirán, por el fracaso, por X o Y razón. No, simplemente me comprometo con la excelencia, conecto con mi mejor versión. ¿Qué significa eso? Conectar con mi mejor versión es simplemente saber que tengo que hacer las cosas y que tengo que ser lo mejor que puedo para lograr esos objetivos y ya, simplemente disfruto el camino, disfruto la hora, disfruto ese invierno, disfruto ese proceso en el que antes no entendíamos cuál era el sentido. Ahora entendemos que hace parte de ese proceso y entendemos que tenemos que pasar por eso para llegar a ese objetivo. Y así es que empezamos a vivir en propósito. Cuando tenemos definido qué es lo que queremos lograr, qué es para dónde vamos, cuando tenemos un plan estructurado, cuando sabemos que no es el resultado lo que nos va a definir, sino es el ahora, el día a día. ¿Listo? Pero entonces para dejar de sentir miedo tenemos que tener un plan, tenemos que definir para dónde vamos. Y ya cuando tengamos claro para dónde vamos, empezamos a entender que día a día vamos a caminar en son de eso. Y ya, esa es la única manera en la cual vamos a empezar a entender la vida, empezar a encontrarle sentido a la vida. ¿Listo? Entonces, si mi propósito es encontrar mi propósito, simplemente voy a crear un plan en donde me voy a exponer mi vida, exponer lo que amo, exponer lo que me apasiona y voy a empezar a descubrirme a mí mismo y voy a empezar a vivir en propósito. Porque el propósito simplemente es descubrirse. No son los resultados los que me validan. Pero cuando yo entiendo quién soy, ahí es cuando llegan los resultados. Ahí es cuando yo puedo saber quién soy realmente. Cuando
me entrego al mundo, cuando me expongo al mundo, cuando soy mi mejor versión, cuando conecto con mi mejor versión, cuando me conecto con la excelencia, cuando vivo el proceso, cuando entiendo que cada una de las cosas que estoy pasando por mi vida hacen parte del proceso, hacen parte de todas esas cosas que tengo que vivir sí o sí para llegar a esa meta, ahí es cuando llegan los resultados. Cuando me desprendo de ellos, cuando me desprendo de querer más, de ser más, de entender más, de poder más, cuando me desentiendo de ese más, es cuando llegan los resultados. Porque estoy entendiendo que yo ya soy todo eso, que nada de eso me va a validar a mí, nada de eso me va a definir a mí como persona. Y así es que uno vive en propósito. Así es que uno va a empezar a entender que la vida no son los resultados y que el propósito de vida es entender que nosotros somos lo que somos en este instante y no en el futuro. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, espero les haya gustado. No sé si tengan algunas preguntas, no sé si fue muy confuso, déjenmelo saber en los comentarios. Pero nada, espero de verdad les haya gustado y les dejo a Mafe para que les respondan todas las preguntas pragmáticas y que logren todos esos resultados. Pero nada, entiendan eso, entiendan que no son los resultados los que los van a definir a ustedes nunca, ¿vale? Yo los amo, chicos, se me cuidan esas tapas.